Hola y bienvenidos a este tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión nos toca leer esta semana los últimos capítulos del Deuteronomio que ya cubrimos la semana pasada y empezamos el libro de Josué hasta el capítulo 15. Para marzo 25 debemos haber leído hasta Josué capítulo 15. Recuerda, es muy importante que tú leas continuamente, no dejes de leer. Si te atrasas algunos capítulos, lee lo que te toca ese día mientras estás con tu Biblia, porque tienes un encuentro con Dios y Dios te va a hablar a tu corazón. Eso es muy importante, así que no lo olvides. Bien, en esta ocasión lo que quiero hacer en este video es lograr tres cosas, si es posible hasta la tercera. Primero es hacer una breve reseña de los libros de historia. Como recordarás, cuando estuve hablando de los libros de la ley, di algunas características que tiene ese tipo de literatura. Ahora estamos empezando los libros de historia y quiero hacer una breve reseña de características de estos libros de historia que vamos a leer. Después quiero hacer una reseña del libro de Josué, hablar sobre el autor, hablar sobre la fecha cuando se escribió, los temas que aborda y darles más o menos un bosquejo. Y el número 3, si es posible, entonces estaremos yéndonos al texto para ver eventos sobresalientes de la conquista. Ok, empecemos primero con los libros de historia. Los libros de historia son importantes por los grandes eventos históricos que abarcan. De hecho, estos libros de historia en tu Biblia, desde Josué hasta Nehemías, abarcan un periodo de 800 años. Desde la conquista con Josué hasta el imperio persa donde vivió Esther. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, con Josué tenemos el periodo de la conquista. El pueblo de Dios viene de estar en el desierto 40 años y con Josué entran, conquistan la tierra, dividen la tierra, se establecen finalmente. Y luego en el libro de Josué y Ruth tenemos la historia de cómo ellos vivieron siendo gobernados por diferentes jueces, personas que dictaban o hacían juicios sobre la nación. Okay. Y Dios escogía a estas personas. Y luego en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, tenemos el periodo cuando el pueblo es gobernado o liderado por una monarquía. El pueblo ya no quiere al último juez porque está muy viejito, a Samuel, y dicen queremos un rey como las otras naciones, nos queremos parecer a los demás. Y ellos escogen, no Dios, ellos escogen a alguien y es Saúl, porque era más grande, más alto, etcétera. Y luego tenemos después de Saúl a David y después de David a Salomón. Durante ellos tres, las 12 tribus estuvieron unidos bajo un mismo rey. Después de Salomón se dividen, 10 tribus quedan en el norte y Judá y Benjamín quedan en el sur. Y ahí está el reino dividido durante ese tiempo. Luego, los libros de Primera y Segunda de Crónicas y Esdras y Nehemías cuentan la historia desde una perspectiva teológica. Ha pasado tiempo y ven ese tiempo de la historia y dan una perspectiva teológica con la narrativa hasta llegando al post-exilio, cuando son llevados a Babilonia y ahora están a punto y están regresando, cuentan todo lo que pasó durante ese tiempo. Ahora, más que solamente tener un valor histórico, estos trazan la relación de Dios con su pueblo y revelan la fidelidad de Dios y el constante amor de Dios para ellos, aun cuando ellos quebrantan el pacto que tienen con Dios una y otra vez. Ahora, quiero decir un dato muy importante, mis hermanos. Heródoto, un griego, se le conoce como el padre de la historia, porque es lo más antiguo supuestamente que tenemos en el siglo V antes de Cristo. Él escribió la historia de Grecia y las guerras con los persas. Pero 100 años antes de Heródoto, la Biblia ya contenía la historia del pueblo de Israel con las mismas características que de lo que llamamos nosotros historia, con una causa y efecto, con conexiones entre secuencias de eventos, con una narrativa continua, etcétera. Eso es impresionante. Ahora, la historia bíblica se cuenta desde una perspectiva religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia se cuenta desde una perspectiva religiosa. Los autores escriben lo que los eruditos llaman el Heilsgeschichte, que otra forma de decirlo es la historia de la salvación.
Los eventos históricos registran revelación divina sobrenatural y se escriben para promover la fe. ¿Ok? O sea, no es que se trata de ser objetivo con todas las cosas, no. Estos libros de historia tienen la perspectiva desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, cómo se desarrolla la historia, y eso es muy importante. O sea, la fe bíblica asume la veracidad de estos eventos históricos y la interpretación de su significado. Voy a hablar más acerca sobre la autoría de cada libro cuando hable sobre cada uno de ellos, pero aparentemente Esdras y Nehemías recopilaron todos estos libros de historia que acabo de mencionar, ¿okay? Los cuales en el canon judío son conocidos como profetas. Yo les he dicho a ustedes, si han leído los evangelios, dice Jesús, en esto se resume la ley y los profetas. Él está hablando de los primeros 5 libros que ya cubrimos, la ley, y los profetas, todos los otros libros, que estos nosotros llamamos la primera parte historia. Se les llama profetas o profetas antiguos o primeros profetas, en el sentido de que estos hombres que están registrando la historia están contando lo que Dios hizo y están hablando por Dios al pueblo. ¿Okay? Por eso se le conoce como profetas, lo que nosotros llamamos historia. Muy bien, vamos a hablar ahora del libro de Josué, pero voy a empezar con el personaje, con Josué. Josué, hijo de Nun, Yeshua Bar Nun. Bar quiere decir hijo de. Yeshua Bar Nun tiene el mismo nombre que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, la palabra Yeshua quiere decir Salvador. Salvador. Vemos a Josué la primera vez en el registro bíblico, lo vemos en Éxodo capítulo 17, versículos 9 al 14, cuando está liderando al ejército de Israel en la victoria sobre los amalecitas. Después lo vemos al pie del monte Sinaí. Al pie del monte, recuerda, todo el pueblo está aquí abajo, él está a la orilla del monte y Moisés está arriba en el monte recibiendo la ley. Y en Éxodo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Él está sirviendo a Moisés. También lo vemos cerca del tabernáculo, cuando Dios está hablando con Moisés cara a cara, que todos están afuera, no pueden entrar ahí por tal la presencia de Dios. Y en Éxodo 33, versículo 11 dice: Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si en el tabernáculo se encuentra la presencia de Dios, está la santidad. Este es un hombre que busca la santidad, que ve cómo Moisés le brilla la cara por estar con Dios y él busca de Dios, quiere estar en la presencia de Dios y está viendo cómo el hombre que Dios ha escogido para liderar a su pueblo, él está sirviendo continuamente. O sea, Moisés está, a través de todo esto, está preparando a Josué para liderar el pueblo cuando él ya no esté. Lo vemos a él también como uno de los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra en Números capítulo 13, verso 8 y verso 16. Lo vemos junto con Caleb animando a la gente a que tomara la tierra por fe en Dios. Números capítulo 14, versos del 1 al 10. Ahora, el pueblo llega con Moisés hasta la planicie de Moab y desde ahí pueden ver la tierra. Moisés muere y Josué lidera al pueblo en la conquista a la tierra prometida. Ahora, en el capítulo 24, Josué capítulo 24, verso 26, dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Entonces, ¿quién escribió el libro de Josué? Pues la mayor parte, aparentemente, y los judíos están de acuerdo, fue Josué. Pero después, en el final del libro se relata su muerte y hay una parte final. Esto implica que alguien más tuvo que haber escrito eso. Posiblemente fue Eleazar, el sumo sacerdote. Ahora, la fecha de cuándo fue escrito este libro es muy importante. Primero, el relato de su muerte en el capítulo 24 de Josué, versículos del 29 al 31, nos indica que alguien más escribió el final del libro. Como explico, quizás posiblemente fue Eleazar, hijo de Aarón. Otra cosa, la frase hasta hoy. Si han estado leyendo los primeros capítulos, en el capítulo 4, verso 9, en el capítulo 5, verso 9, en el capítulo 7, verso 26, y hay más versículos que dice, hasta hoy. Está esta ciudad hasta hoy, o ese lugar hasta hoy, o estas cosas hasta hoy. Esa frase indica
que ha transcurrido tiempo, algún tiempo, desde esos eventos, aunque quizás no mucho tiempo. Otra cosa, la mención de los jebuseos en Jerusalén, en el capítulo 15, verso 63, indica una fecha antes del año 1000 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 1000 fue cuando David conquistó a los jebuseos y ahí establece su ciudad. Según Samuel capítulo 5, versos 6 al 10. Otra cosa, la referencia a los canaanitas en Geser, en el capítulo 16, verso 10, implica una fecha antes del año 970 antes de Cristo, porque ese fue la fecha cuando el rey de Egipto la conquistó y se la da a Salomón como parte de la dote por su hija. Eso lo podemos leer en Primera de Reyes capítulo 3 verso 1 y Primera de Reyes capítulo 9 verso 16. Ahora quiero hablarte de los tres temas que tiene el libro de Josué. Estos tres son temas muy claros en este libro. Número uno, vemos una transición de poder de Moisés a Josué. De Moisés a Josué. Antes de su muerte, Moisés comisionó a Josué como su sucesor. Dice en Deuteronomio capítulo 31, lo dice en el verso 3, también lo dice en el verso 7 al 8, en el verso 14 y en el verso 23. Voy a leerte Deuteronomio 31, versos 7 y 8. Dice, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú estarás con este pueblo, entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Luego dice el verso 14, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. ¿Quién se lo dio? Dios. Dios está escogiendo a Josué. Ya lo había preparado Moisés, pero ahora Dios está diciendo, yo lo escojo a él. Y esperaron en el tabernáculo de reunión. Entonces, Josué vino a ser en efecto el nuevo Moisés. Pues el mismo Dios que empoderó a Moisés, ahora estaba con Josué. Si vemos Josué capítulo 1, dice el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, ese es Dios hablando. Estaré contigo, le dice a Josué. No te dejaré ni te desampararé. Luego dice en el capítulo 3, verso 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios le está afirmando a Josué que él va a estar con él así como estuvo con Moisés. Número 2, el siguiente tema es la conquista y la división de esta tierra de Canaán. Conquistan la tierra en medio, en el norte, el sur, etcétera, y luego hay capítulos donde implica qué le quedó a cada quien. Ahí la división de la tierra. Dios había prometido esa tierra a Abraham y a su descendencia. ¿Se acuerdan allá en Génesis capítulo 12, verso 7? La conquista tiene dos propósitos, mis hermanos. Uno es traer el juicio de Dios sobre estos pueblos. Traer el juicio sobre estos pueblos. Si leemos Levítico capítulo 18, verso 24 al 25 y Josué 11, 21, nos daremos cuenta que había una gran corrupción de todos esos pueblos y Dios les había dado oportunidad a que se arrepintieran. Hasta que llegó tanta maldad que Dios dice ya, entonces viene a traer el juicio sobre todas esas naciones con el pueblo de Israel. Y número 2, el segundo propósito es traer su bendición a Israel. Les había prometido, entonces se los va a dar. Desgraciadamente, mis hermanos, ellos no echaron fuera a todos los pueblos. No los echaron fuera a todos los pueblos. En Josué capítulo 13 nos da la lista de todos los pueblos o los lugares y territorios que no conquistaron. No hicieron todo lo que Dios había dicho. Dice el verso 13, mas a los jeruseos y a los maacateos no los echaron no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maacá habitaron entre Israel hasta hoy. Ahora, esto los llevó a terribles consecuencias y eso lo vamos a ver después, por no sacar a todos. Y el tercer tema
es la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios es un Dios fiel Él cumple lo que promete. El libro enfatiza que la conquista y la división de la tierra no fue por la fuerza militar que tenía Israel. Esos eran pueblos más poderosos que ellos. Si pudieron conquistarlos fue por el poder de Dios y porque Dios es fiel a su palabra y cumple su palabra. Sucedió por la fidelidad. Y lo deja bien claro. Si vemos Josué capítulo 21, dice Josué capítulo 21, verso 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Qué bella frase. Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Tienes tú enemigos? ¿Tienes alguien que se opone a lo que tú quieres hacer, que es bueno, que es de parte de Dios? Jehová te puede dar la victoria. Verso 45, perdón. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Mis hermanos, nosotros servimos a un Dios fiel, a un Dios que cumple sus promesas. Así que podemos confiar en Él. Sigue leyendo, hay historias maravillosas en este libro, así que sigue leyendo, te animo. Dios tiene algo para ti.